Cada día que pasa me siento mejor, mejor y mejor, mejor y mejor. Cada día que pasa me siento mejor, mejor y mejor, mejor y mejor. Hola, buenas tardes, buenas noches para quienes nos estén viendo desde otras latitudes. Feliz domingo. Ya casi se nos termina el año. Parece mentira. Un año raro. Un año que dejó seguramente algo de tristeza, muchos aprendizajes y también puso en evidencia la capacidad de resiliencia que muchos de nosotros tenemos y hemos convertido esta crisis en nuevas oportunidades de crecimiento. Saludo a mi mamá, que está viéndonos por YouTube. ¿Cómo estás, viejita? Estaba preocupado, mamá, porque con esto que las líneas aéreas van a pedir pasaporte sanitario y certificado de vacunación, yo pensaba que este año no iba a poder ir a verte, pero decidí que me voy a comprar un avión, así que prepara el mate, vieja, que en cualquier momento nos vemos. Bueno, continuamos hablando en serio, porque recién estaba hablando en serio. Sin lugar a dudas, las personas que peor la han pasado este año son aquellas que fueron avasalladas por el miedo. El miedo las paralizó, el miedo las hizo tomar malas decisiones y no se cuidaron de la forma más inteligente, que es aquella motivada por el amor, ¿no? Buscando aquello que verdaderamente queremos en la vida, aquello que deseamos, aquello que nos gusta. El miedo es importante que lo reconozcamos, es una emoción positiva, no es una emoción negativa como mucha gente pretende. El miedo es una herramienta que tenemos que nos ayuda a evitar aquello que puede resultar una amenaza y poner en riesgo nuestra vida. Entonces, ¿cómo vamos a decir que el miedo es una emoción negativa? Todo lo contrario, es una emoción positiva. Albert Einstein se preguntó una vez si el universo es un lugar amigable. Y lo que respondamos a esta pregunta define cómo nos relacionamos con el mundo, con las cosas y con las demás personas. Si nosotros, por ejemplo, con las herramientas de la salud, y este es un punto específico que quiero desarrollar, nos vinculamos desde el miedo, nunca vamos a estar buscando crear bienestar y más salud, sino al contrario, vamos a estar tratando de huir
de la enfermedad y en definitiva de la muerte, como si eso fuera posible. Les doy algún ejemplo de los que pongo habitualmente y doy el ejemplo en base a las preguntas que me hace la gente. Por ejemplo, si digo jengibre como antiinflamatorio, como inmunorregulador, como antioxidante, alguien me pregunta siempre, ¿pero el jengibre no puede subir la presión arterial? Esa es una pregunta desde el miedo. ¿Por qué? Porque para empezar, le estamos temiendo a un alimento fisiológico con grandes propiedades medicinales que históricamente en todas las tradiciones médicas se consideró un superalimento. Por ejemplo, en la medicina tradicional china se consideró una panacea, el rango de más elevada categoría de los medicamentos. Y sin embargo, nosotros hemos aceptado que el jengibre es peligroso y puede crear un escenario de hipertensión. Fíjense lo irracional de este planteo. Mucha gente me dice, el médico me dijo que el jengibre puede provocar hipertensión. O lo leí en un periódico. Y justamente el jengibre, al ser un vasodilatador, es un hipotensor. Es completamente irracional plantearnos que el jengibre nos puede subir la presión cuando en realidad es un hipotensor. Puede ocurrir como con cualquier medicamento o con cualquier alimento al cual, por ejemplo, somos alérgicos o tenemos una reacción alérgica. Pero eso lo vamos a comprobar en el momento que lo consumamos. Es irracional tener miedo que el jengibre pueda provocarme un efecto negativo y no pensar lo mismo de una Coca-Cola, de una hamburguesa, de un caramelo o de lo que sea. Cosas que habitualmente la gente consume sin hacerse esas preguntas. Son comportamientos basados en irracionalizaciones lideradas por el miedo. Por ejemplo, lo mismo ocurre con el ozono. Yo todo este año estuve recomendando que la gente se compre ozonizadores. Y mucha gente dice, bueno, pero el ozonizador me puede generar una reacción excesiva de radicales libres y dañar un tejido. Sí, es verdad. Pero también es un planteamiento irracional cuando lo que les estamos diciendo es, compremos un ozonizador que está preparado para liberar cantidades normales de ozono, y ese ozono va a ayudar a tener una atmósfera más limpia. Además, el ozonizador viene con instrucciones y el riesgo es mínimo comparado con el beneficio, que es mantener una atmósfera libre o prácticamente libre de virus y bacterias, y con muchos beneficios medicinales por inhalar el ozono, pero elegimos irracionalmente tener miedo. La plata coloidal, hay gente que me pregunta, pero Pablo, yo leí por ahí que la plata coloidal me puede poner la piel azul por un fenómeno que se llama arquiria. Sí, la plata, pero si estás expuesto a cantidades tóxicas de plata en una mina, no la plata pura y en forma de coloides. Elegimos seguir las noticias difamatorias de los recursos naturales que nos pueden ayudar a crear salud y elegimos el miedo, en lugar de dejarnos llevar por la lógica y el sentido común, que es esto me va a ayudar. No tiene por qué ser una panacea ni una cura total,
pero me va a ayudar y no me va a hacer daño, si no, no sería de venta libre. Y durante tantas décadas, ¿se dan cuenta cómo el miedo nos hace tomar decisiones o evitar tomar decisiones que pueden ayudarnos? Albert Einstein, que se preguntó si el universo es un lugar amigable, era una persona profundamente espiritual. Era un hombre intelectual que usaba la razón y la lógica, pero también era un hombre profundamente espiritual. En ese aspecto, la inteligencia intelectual que usa la razón y la lógica es un valiosísimo instrumento que nos ayuda a tener una mejor comprensión de la realidad mediante la investigación y el esfuerzo humano, el esfuerzo personal y el esfuerzo colectivo que hacemos a través de la ciencia para procurar comprender las cosas del mundo, del universo. Ahora tiene sus límites. Y esos límites generan incertidumbre. Entonces, en este paradigma actual, hemos elegido que aquello que no conocemos no existe y que aquello que no comprendemos no es válido. Esto es, por ejemplo, lo que ha hecho la medicina natural, la medicina farmacológica, la medicina alopática, con un montón de plantas medicinales y recursos de la medicina tradicional que en su tiempo no comprendía. Simplemente negaba su eficacia. Cuando en realidad, en el mismo escenario podríamos asumir, bueno, estas plantas que recomendaban en la medicina china o en el Ayurveda y que ahora recomiendan los naturópatas, no hacen daño, no hay ninguna evidencia de que hagan daño. Y hay mucha gente que empíricamente afirma que le ha hecho bien. Bueno, adelante, usémoslas. Ya veremos con el tiempo si descubrimos cómo actúan positivamente y si acreditamos esto como un conocimiento o no, o lo desacreditamos. Pero no hacen daño porque no las vamos a promover, son económicas, son accesibles, hasta la gente las puede cultivar y aprender a utilizarlas. Y en una de ellas les hace bien. Por supuesto, hoy en día esa realidad ha cambiado. La mayoría de las plantas medicinales que recomendamos tienen sustento científico, como el jengibre, por ejemplo, o la plata coloidal o el ozono, que no son plantas, pero son recursos naturales. Y lo llegamos a comprender de la misma forma o mucho mejor, porque son sustancias fisiológicas, que comprendemos cómo funciona cualquier fármaco, que en su totalidad tienen algún efecto secundario porque son antifisiológicos, apuntan a mejorar un aspecto, pero en general crean disrupción en muchos otros. Sin embargo, eso no nos da miedo. Por ejemplo, la quimioterapia. Si nosotros analizamos objetivamente el valor de la quimioterapia, es apenas un 2% de sobrevida en relación al no uso de la quimioterapia. Ahora, es una sobrevida que conlleva mucho menos calidad de vida. Entonces, si todos nosotros recibiéramos esta información de manera objetiva, seguramente la mayoría elegiríamos quedarnos en casa, disfrutar de nuestra familia, de nuestro hogar e incluso si nos toca morir, morir en paz. Y en el camino podríamos elegir también, como lo haría yo, cuidarnos con plantas nutricionales, con alimentos, tomando sol, en contacto con la naturaleza, lo cual
quizás tenga un efecto superior terapéuticamente a la quimioterapia. Yo no tengo ninguna duda después de 30 años de estudio y experiencia con la medicina natural. Esto no quiere decir que todo el mundo tenga que elegir lo mismo, ¿no? O pensar lo mismo. Entonces, cuando uno analiza el mundo únicamente de manera racional, cuando esa respuesta racional no llega, como ocurre en la medicina en muchos casos, el mundo comienza a volverse amenazante. Pero cuando además tenemos una relación espiritual con el mundo y hemos decidido que el mundo es un lugar amigable, ya deja de ser amenazante y se vuelve misterioso. Y comenzamos a decidir de otra manera que no excluye la razón y la lógica, pero que incluye la intuición, la inteligencia del alma y el instinto. Y por ahí los resultados no son los que esperábamos, pero cuando decidimos de acuerdo a nuestro corazón, siempre nos da tranquilidad. Siempre terminamos el día en paz, sabiendo que hicimos lo mejor que pudimos. Analizamos los hechos, investigamos, reflexionamos con la cabeza y finalmente decidimos usando también el corazón, sin negar el aspecto racional, pero comprendiendo que hay una cuota de incertidumbre que no podemos resolver y la resolvemos de manera directa con otra forma de inteligencia que no ocurre por el esfuerzo personal, sino que ocurre simplemente como una fuerza de la naturaleza. Como ocurre el viento, como ocurre el calor, ocurre la inteligencia espiritual. Entonces, me parece que este 2021 es una oportunidad para terminar reflexionando cómo nos afecta el miedo y cómo utilizamos el miedo. Lo utilizamos como una herramienta muy útil en determinadas situaciones o dejamos que el miedo se apodere de nuestra vida y vivimos con miedo por las dudas, por si acaso. Bueno, en ese caso el miedo es patológico. Quizás el miedo sea inevitable, pero nosotros podemos decidir cómo trabajamos con ese miedo. Si ese miedo nos paraliza o si ese miedo nos es útil y lo utilizamos cuando nos conviene y lo desacreditamos cuando está ahí porque de alguna manera el miedo se apoderó de la sociedad y como nosotros somos parte de esa mente colectiva, de alguna manera también lo expresamos y lo manifestamos. Pero el hecho de tomar conciencia del miedo ya es un gran paso. No tenemos que combatir al miedo, no tenemos que evitar al miedo, porque justamente puede ser una emoción positiva, puede tener una intención positiva, pero sí tenemos que verlo, mirarlo a los ojos, tratar de comprenderlo y darnos cuenta si es real o es irreal. Al darnos cuenta que el miedo es irreal, se va a diluir. A veces no totalmente, pero ya lo estamos viendo. Y ya podemos manejar la situación de otra manera. Ya va a haber un cambio, es un primer paso. Confiemos en que cuando damos el primer paso, vamos a encontrar el recurso necesario para dar ese segundo paso, seguir avanzando, seguir creciendo, seguir superándonos como seres humanos. Si es normal o es patológico, sí. Vemos que un meteorito está cayendo sobre la Tierra,
Bueno, capaz que no lo podemos esquivar, pero es normal que tengamos miedo. Pasa con todas las emociones, con la tristeza, se muere un ser querido, lo normal, lo saludable, lo positivo es estar triste. Ahora, no es normal estar triste todo el tiempo. Bueno, hay situaciones en que el miedo nos va a ayudar. Y empezar a identificar, ¿no? Si el miedo es metafísico, por ejemplo, proviene de un sentimiento irracional interno, pero no tiene sustento con lo que nosotros experimentamos en nuestro mundo, bueno, ese miedo es una emoción negativa. Hay emociones metafísicas, justamente las que nos ayudan a decir que el mundo es un lugar amigable, que quizás tampoco estén basadas en una realidad objetiva, pero si estas emociones nos hacen más funcionales y más efectivos en el mundo, las consideramos saludables. El punto pasa por ahí. La emoción nos hace más funcional, nos hace más resiliente, nos ayuda a crecer, aunque no tengamos todas las respuestas. Es imposible. Tenemos que aprender a vivir con la incertidumbre, y la incertidumbre tiene que dejar de ser vista como una amenaza, sino como un misterio de la vida a ser resuelto, como una oportunidad. Muy bien, ahí quería dejarles eso, ¿no? Hay muchas veces que decimos, no, yo no tengo miedo, pero en realidad experimentamos dudas, experimentamos desconfianza. Por ejemplo, cuando hablo de los alimentos ecológicos, siempre alguien me pregunta, y Pablo, ¿cómo sé que es un alimento ecológico? Y bueno, yo confío, si viene con un sello de orgánico, si conozco al productor, el productor me dice que sí, que verdaderamente es ecológico, si lo veo comprometido, no tengo motivos para no creer. No es racional pensar que me está engañando. ¿Me puede engañar? Sí, por supuesto. Pero lo lógico es pensar bien, estar confiado. ¿Por qué? Porque elegí que el mundo es un lugar amigable, el universo es un lugar amigable. No estoy desconfiando de todo el mundo. Cuando tomo jengibre o plata coloidal u ozono, yo no elijo las dudas, porque me doy cuenta que no están basadas en un correlato objetivo. Puedo tener mucho desconocimiento en la materia, en lo personal, mucho desconocimiento, e incluso el conocimiento humano puede tener limitaciones que también limitan mi conocimiento personal. Pero yo ante la duda, tratándose de una sustancia inocua, como una planta medicinal, un alimento, si tiene alguna posibilidad de hacerme bien, la voy a tomar con confianza y esperando lo mejor. Por ejemplo, y con esto voy terminando, junto a Pablo Martín soy autor de un libro que se llama Detener la diabetes. Actualmente está agotado en formato físico, pero se consigue en formato digital, en Amazon y otras librerías. Bueno, eso me ha permitido vincularme con muchísima gente con diabetes. Y hay mucha gente que dice, no, la diabetes no se puede curar. Ni la diabetes 2, ni la diabetes 1. Ustedes son unos charlatanes. Bueno. Tal vez tengan razón. Pero realmente yo, siendo una persona que tiene una enfermedad como la esclerosis múltiple, podría ser la diabetes también, si alguien me dice, Pablo, vos te podés curar la esclerosis múltiple o te podés curar la diabetes si haces esto. Y si esto que me proponen es un conjunto de herramientas inocuas que no me pueden hacer daño y que hay gente que me está diciendo que me puede hacer bien y hay testimonios y hay algunas investigaciones que potencialmente tienen, aunque sea, la posibilidad de mejorar mi vida, ¿por qué lo voy a abrazar con dudas o desconfianza?
Al contrario, lo voy a abrazar como una esperanza, como tal vez un misterio que tengo que resolver y que en la medida que adquiera conocimientos voy a comprender. Pero vamos, donde hay una posibilidad, hay una esperanza. Por supuesto, uno tiene que saber validar lo que es una esperanza y lo que es un engaño, ¿no? Pero bueno, no es tan complicado en la mayoría de los casos y justamente este miedo en forma de duda, desconfianza, hace que nos perdamos un montón de posibilidades. Así que no puedo desearte que tengas un final de año sin miedo, pero sí que pases un fin de año consciente de que el miedo, bien utilizado, es una emoción positiva y que más allá de su efecto positivo, cuando es irracional, cuando no está basado en un sustento lógico, es una emoción negativa que tenemos que definitivamente descartar, desacreditar, o al menos verla diciéndole: miedo, me estás jodiendo un poquito, pero yo sé que no sos real. Es un miedo irracional, es un miedo patológico, es un miedo que pretende transformar la incertidumbre en una amenaza y no en un maravilloso misterio a resolver. Así que bueno, quienes vean este video, hoy domingo somos poquitos, bastante menos que otros días, pero bueno, seguramente algunos más lo verán más tarde. Y a todos los que los vean, desearles, si no hacemos otra charla, una muy feliz Navidad y nada, que esta última semana del año, estos últimos días del año, sirvan para prepararnos bien para el año que viene, que pinta desafiante, pero también, justamente por eso, lleno de oportunidades para transformarnos, volvernos más resilientes y mucho más fuertes. Que estén bien. Cada día que pasa me siento mejor, mejor y mejor, mejor y mejor. Cada día que pasa me siento mejor, mejor y mejor, mejor y mejor.